Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras éste paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Jesús les replicó: Les voy a hacer una pregunta, y si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Se pusieron a deliberar. Si decimos que es del cielo, dirá: ¿y por qué no le han creído? ¿Pero cómo vamos a decir que es de los hombres? Temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: No sabemos. Jesús les replicó: Pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vemos cómo la autoridad religiosa de la época suscita una conversación precisamente sobre autoridad, sobre la autoridad de Jesús. Y antes de ahondar más en el tema, tratemos de responder a la pregunta: ¿qué es autoridad? Según la definición de la Real Academia Española, es el prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. Los jefes de los sacerdotes no entendían por qué Jesús hacía lo que hacía. Ellos tenían autoridad legítima, es decir, aquella dada por la ley de Moisés. Jesús tenía autoridad dada por Dios y confirmada por sus hechos y palabras. Sin embargo, aunque estos líderes hablaban en nombre de Dios, estaban lejos de Dios, pero Jesús no se rebeló en contra de ellos e incluso se sometió hasta el final, siguiendo su autoridad y, por supuesto, la primera autoridad, que es Dios. Actualmente, las familias sufren crisis de autoridad. De hecho, la palabra en sí asusta o incomoda a las personas que piensan que reconocer la autoridad es igual a ir en contra de la libertad. Y esto trae problemas entre esposos, padres e hijos. Reconocer la autoridad de Dios en nuestra vida realmente trae libertad. Hay 3 puntos importantes que podemos revisar sobre cómo aceptar la autoridad de Dios sobre nuestra familia y por ende nuestras vidas. Primero, ¿nos regimos bajo la autoridad de Dios o de mí mismo? La publicidad constantemente nos bombardea con: tú lo mereces, piensa en ti, tú eres importante, y no es que eso esté mal. Está mal cuando usas tu tarjeta de crédito para comprar un reloj costoso cuando tus hijos tienen necesidades o cuando tu casa necesita un arreglo urgente. Regirte bajo la autoridad de Dios implica entregarle todas tus relaciones a Dios y pedir su guía en todo, en tu relación matrimonial, en tu trabajo, con tus hijos, con tu dinero, en tus hobbies. Cuando empezamos a conocerlo más en la Eucaristía, a leer y a poner en práctica su palabra, a ser parte de alguna comunidad católica, allí empezamos a reconocer la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Respetar la autoridad implica sacrificio, pero es un sacrificio que se hace por amor y con amor, y que trae sus frutos porque implica fidelidad a Dios y a sus principios. Un día María, después de realizar una compra, recibe de vuelta más dinero del que espera. ¿Bajo qué autoridad está María? La respuesta la definirá su acción. Ella necesita el dinero, pero sabe que Dios espera que actúe siempre con honestidad. Entonces devuelve lo que no es suyo. Segundo, el papel de la pareja en cuanto a la autoridad. En Colosenses capítulo 3 versículos 18 y 19 dice: Esposas, sométanse a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Tal vez esto para muchos puede sonar fuerte y pasado de moda, pero la palabra de Dios ha sido, es y será vigente. Es maravilloso que las mujeres apoyen económicamente el hogar, pero en algunos casos esto ha generado soberbia y distanciamiento que ha llevado a muchas familias a la separación. Desde el momento en que una pareja se casa, pasa a ser un solo cuerpo. Imaginemos a nuestra mano diciendo: como yo sí me puedo levantar y lo quiero hacer, me voy.
Sería muy extraño. Esto es similar a las parejas que se dan sus espacios y cada uno se involucra en ambientes que no edifican su hogar. La palabra someterse implica trabajar juntos por sacar la familia adelante, llegar a acuerdos en la crianza de los hijos, las finanzas, las decisiones que se vayan a tomar en todos los aspectos que involucren a la familia. Un día, Francisco tomó la decisión de hacer una maestría y ni siquiera le contó a su esposa. Actualmente, ambos estaban pagando la casa donde vivían y la decisión de Francisco implicaba no ayudar más con el compromiso de la casa. El error de Francisco no estuvo en querer estudiar, sino en tomar una decisión que afectó a toda su familia y no lo habló con ellos primero. En aspectos también como la crianza, por ejemplo, muchas veces las mamás queremos imponer una forma de crianza solas sin tener en cuenta a nuestros esposos y allí no estamos respetando su autoridad dada por Dios. Es muy importante hablar en pareja y sentar bases en familia. Tercero, el papel de los hijos en cuanto a la autoridad. En Colosenses capítulo 3 versículo 20 dice: Hijos, obedezcan en todo a sus padres porque esto agrada al Señor. Padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Cuando nuestros hijos nos escuchan hablando mal de nuestros propios padres, de un maestro, de nuestro jefe, de la policía o de las autoridades, allí les estamos enseñando cómo deben ellos comportarse con las autoridades, empezando con la de sus propios padres. Y no significa esto que no podamos manifestar desacuerdo por algo que nos incomoda, pero debemos pensarlo muy bien y ser muy prudentes al respecto. ¿Qué ejemplo tú como hijo le das a tu propio hijo? ¿Te ha pasado que has impuesto normas a tus hijos, pero ellos se enojan contigo porque no entienden que les quieres causar un bien? Así somos nosotros como hijos terrenales y también somos con Dios. A veces no nos corresponde entender la voluntad de nuestro Padre Celestial, sino confiar en que lo que hace lo hace para mi bien. Enseñemos a nuestros hijos a respetar la autoridad y si estamos en desacuerdo, a expresarlo con mucha prudencia y respeto. Jesús hablaba mucho con la gente, le contaba historias, les hacía entender la autoridad de Dios usando su propio lenguaje. En Eclesiástico 22:16 dice: vigas empotradas en un buró que no se suelta fácilmente en un temblor, así es una voluntad apoyada en una reflexión sensata. Hablar mucho con nuestros hijos sobre Dios y sobre la vida les va a ayudar a tener mapas de ruta a lo largo de su existencia. Como hijos no siempre entendemos a nuestros padres y muchas veces los juzgamos. Dios no nos dice: honra a tu padre y a tu madre, sí. Él nos dice: honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Hónralo, así no estés de acuerdo con él. Ámalo. Si se fue de casa y te abandonó, ayúdalo con lo que necesite. Si te causó heridas, perdónalo. Hónralo con la obediencia, pero si obedecerle implica ir en contra de tu Padre Celestial, recuerda que tu primera autoridad es Dios. Oración. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos limpia y nos transforma. Amado Padre, ayúdanos a amarte y a honrarte y a serte fiel, a ser fiel a tu autoridad y a seguir el llamado con la autoridad que nos das como hijos tuyos, esposos, padres e hijos terrenales. A veces no es fácil vencer el orgullo y dejar de pensar en mí mismo, pero hoy aquí te pido que con tu Espíritu Santo me ayudes a reconocerte en todo lo que haga y a obedecerte siguiendo el ejemplo de Jesús, que te obedeció siempre aun cuando no fue fácil. Danos, Señor, la gracia de seguirte con amor siempre y reconocer tu autoridad en todos los aspectos de nuestra vida. Amén.